Fundación ELECELS. Renovamos la esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este su programa de Fundación ELECELS, un programa que usted, pues nos sugiere muchas veces nuestros temas, y el día de hoy vamos a platicar uno muy importante, la enfermedad renal. En el marco del Día Mundial del Riñón, que se celebra el 10 de marzo, pues vamos a platicar de este gran tema. ¿Por qué? Jalisco, México, es de los principales lugares en donde se detectan, donde hay personas con insuficiencia renal, o como ahora se le llama, o como también se le invita a mencionarlo, de daño renal, enfermedad renal. Y para eso, vamos a platicar con especialistas, por supuesto, en la materia. Por ejemplo, está con nosotros Rocío Tavares Calderón. Ella es directora general de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Trasplantados. ¿Cómo está, Rocío? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros la licenciada en Trabajo Social, María Guadalupe García Villagrán. Ella es presidenta de la Asociación Ángeles de la Salud Renal. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, una felicitación a todo este equipo que hace posible que Fundación ELECELS atraiga más y más personas para ayudarles. Recuerde que este es el trabajo de Fundación ELECELS, y también nuestro trabajo es la información, la educación. Por eso, el día de hoy vamos a platicar de esta enfermedad que de verdad es catastrófica. Es una enfermedad que está cobrando la vida de las personas de a poco a poquito. Es muy desgastante. Sí, desgastante física, emocional y económicamente, de todas. Jalisco es el primer lugar en número de personas que tienen daño renal. Y lo que pasa es que el daño renal no se ve, no se siente hasta que ya está muy avanzado, ¿no? Sí, así es. Así es. Además, en Jalisco tenemos un grave problema, licenciada en Trabajo Social María Guadalupe García Villagrán, un grave problema en una región en particular, que es en Poncitlán, ¿cierto? Sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado durante años y se han incrementado los casos de insuficiencia renal? Les doy un poquito de antecedente, ¿sí? Hace aproximadamente como unos 4 años y medio, estando yo en el Hospital Civil como jefa de Trabajo Social, me hablan de la Secretaría de Salud y me dicen que si puedo atender algunos casos de Poncitlán con insuficiencia renal. Llegan y me traen un ponche de expedientes así. Como 30, 40. Sí, de pacientes con insuficiencia renal. Yo no doy credibilidad, se me hace imposible pensar que había tanto paciente. Entonces, como trabajadora social fui a hacer la investigación de campo directamente a la comunidad, y entre más se va uno metiendo, va recorriendo el camino, te vas dando cuenta de la falta de comunicación, de la falta de accesibilidad para los pacientes y para la población, de tener información, de tener atención, y también más ignorancia, ¿sí? Y ahí entre las cosas que me doy cuenta es de que hay varios factores que están afectando. Uno de los factores es que allá hacen excavaciones de agua y sale el agua caliente, es agua sulfurada, agua termal. Porque está muy cerca del lago de Chapala y de todas estas regiones, ¿no? Porque allá hay muchos veneros de agua caliente. Sulfurada. Sí, sulfurada. Entonces, allá el municipio lo que hizo fue que esa agua sulfurada, dada la necesidad también de la gente, sí, la entuba y la distribuye a los domicilios. Como si fuera un agua potable. Como si fuera un agua potable. Entonces la gente deja que se enfríe en la noche, la recaba el agua, deja que se enfríe y al día siguiente la consumen como agua de uso, ¿sí? Esa fue una situación. Otra de las situaciones también que me doy cuenta es que la parte de este lado del lago de Chapala, que es la parte turística, con el movimiento de las lanchas, con todo lo que se genera con tanta allá gente como lugar turístico, ¿sí? Hacen movimiento del agua, y entonces la parte grasosa, la parte contaminada del agua viene a dar de este lado,
¿sí? Del lado de estas poblaciones. Del lado de estas poblaciones. Y pues es su agua de consumo de ellos, ¿sí? Es el origen, entonces, básicamente, de toda esta insuficiencia renal en esta zona. Y a la vez también me doy cuenta que viven del plantío de chayotes. Riegan sus chayotes con esta agua también, ¿sí? Es como ellos subsisten, pues. Sí, subsisten en esos plantíos. En algunas casas me di cuenta de esa situación. Por otro lado, bueno, sabemos también pues que el lago de Chapala es un receptor también de aguas contaminantes, de aguas que desechan empresas y que van a dar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí incluso la Universidad de Guadalajara, sí, mandó un equipo de especialistas para hacer estudios y se dan cuenta pues que está contaminada la tierra, el aire y el agua, ¿sí? Y bueno, últimamente todavía para así como resaltar la situación crítica que se está viviendo ahí, nos damos cuenta que hay muchachas jovencitas que tienen a sus bebés y que al alimentar a los bebés están produciendo en su leche, no están produciendo, sino que en su leche viene ya cargada de metales pesados, ¿sí? La leche materna, ¿sí? Entonces, están alimentando a esos niños ya con esta leche, pues que no es contaminada, tan saludable, ¿sí? Que ya no es saludable, ¿sí? Y bueno, los estudios que hicieron las personas de la universidad, pues ahí lo hicieron específicamente en niños escolares, y pues ahí también se detecta que los niños escolares empiezan ya muchos de ellos a presentar en sus estudios pues metales pesados. Y además daño renal. Ahí es cuando entra entonces esta Fundación de Asociación de Ángeles de la Salud Renal. Sí, ahí es cuando surge la inquietud de formar esta asociación para poder apoyar a estos pacientes, porque también la otra cosa que nos damos cuenta es que, bueno, en el hospital civil no hay la suficiente capacidad para poder atender la demanda de tanto paciente. Me decía un nefrólogo que el riñón es como unas lucecitas de estas del árbol de Navidad, que entonces todas funcionan, ¿verdad? Todas se encienden. Esta imagen me encanta. Todas funcionan, pero poco a poco se van descomponiendo, ¿no? Y se van apagando estas lucecitas. Entonces, casi cuando llegan a necesitar estos trasplantes o estas terapias de sustitución, nos decía el doctor, pues es como si se hubieran apagado prácticamente todas las lucecitas y quedan como una tercera parte o menos de una tercera parte. O sea, ¿en qué momento se tienen que ir a esta terapia de sustitución? ¿A qué etapa? La enfermedad renal, como lo comentabas, tiene 5 etapas. Para que ya, de la primera a la tercera etapa, nunca, o sea, a menos de que te hagas como algún estudio, no te vas a dar cuenta que tienes algún grado de enfermedad renal, porque es asintomática. No tienes ningún síntoma. No te duele, nada, absolutamente nada. No hay sangre, nada. Nada. En la cuarta etapa, ya algunos pacientes empiezan a presentar sintomatologías, pero son síntomas que se pueden confundir con muchísimos padecimientos, que es cansancio, dolores de cabeza, algunos moretes, mareos, falta de apetito, a veces baja de peso, pero no hay como una cosa clara. No hay como algo claro. En esta etapa, en la cuarta etapa, ya están funcionando los riñones como en un 30%. Ya cuando se llega a la quinta etapa, que le llaman etapa terminal, que ese es un término que cuando te diagnostican, muchas veces de golpe, llegas en la etapa 5, te dicen etapa terminal, y lo primero que piensas, ay, me voy a morir. Y lo que se refiere es el término de la funcionalidad de los riñones. Hay alternativas que se pueden tener para sostener la vida de la persona. En esta etapa, normalmente creo que es abajo del 18% de funcionalidad renal, y es cuando ya entonces empiezas con síntomas más evidentes, sin embargo tampoco son tan evidentes. O sea, pueden tener a lo mejor, el riñón también regula la presión arterial, entonces empiezan los pacientes con presiones, o sea, con picos altos o picos muy bajos, pacientes que a veces se pueden convulsionar por estos mismos picos de presión, empiezan con vómitos, mareos, un sabor metálico en la boca, un cansancio muy extremo, una fatiga muy extrema,
Y ya si no tienen como pues esa terapia, bueno, también se ponen muy anémicos. El riñón también genera una hormona que se llama eritropoyetina, que ayuda a que el glóbulo rojo se madure y se conserve más tiempo su vida. Cuando no funciona bien el riñón, no hay eritropoyetina, entonces el paciente se pone anémico. Entonces es muy normal también que a veces los niños, cuando empiezan con esto, llegan al pediatra y nada más le dicen, ay, no está bien alimentado, aliméntelo bien. No, es que tiene por ahí, o sea, la base es que no está funcionando bien el riñón y entonces necesita más funciones. Y bueno, la terapia 5, que es la terminal, es cuando ya llega el paciente y ya necesita un apoyo tanto de diálisis peritoneal como hemodiálisis o trasplante para entonces tener una mejor calidad de vida y una mayor calidad de vida. Así es. Hace unos días estuve por ahí haciendo justamente un especial sobre este tema y son 5 turnos en el área de hemodiálisis, que no me acuerdo ahorita en este momento cuántas máquinas tienen, pero esos 5 turnos, no hay lista de espera, me decían. Entonces yo decía, entonces es suficiente. No hay lista de espera, porque solamente si alguien fallece o logra el trasplante, es cuando se desocupa un lugar. ¡Qué grave! Sí. O sea, estar esperando que alguien o fallezca, que hubo muchos casos así, ahora con COVID, es lo que me comentaban. Entonces, muy, muy triste esto que está sucediendo. El objetivo es que llegue a un trasplante, pero la realidad es que no mucha gente, hay gente que no quiere llegar al trasplante, que está cómoda con la terapia que tiene, y la otra realidad es que no hay suficiente donación, no hay suficientes espacios para que todos puedan llegar a un trasplante. Porque esa es otra de las luchas que tienen ustedes como asociación, buscar más donadores, ¿no? Cadavéricos, porque lo interesante y lo importante no es que tu tío se quede sin un riñón, ¿no? Lo importante es que fomentemos esta donación. Sí, eso es muy importante, el fomentar la donación de órganos. Y bueno, pues aquí esto tendría que ser una cultura general de todo nuestro país, en donde autoridades de los diferentes niveles y no nada más del sector salud, sino de todas las demás instancias, apoyaran a que se culturalizara más la donación de órganos para el trasplante. Porque ciertamente, como decía Rocío, no está muy al acceso de la gente el órgano, por un lado, y por otro lado la situación económica, porque también el trasplante es un proceso quirúrgico muy caro, y aparte, después del trasplante, la mantención del órgano ya trasplantado, que también es una serie de medicamentos muy costosos y que se requiere. Y que no deben de dejar de tomar. Que no deben de dejar ¿Son para toda la vida esos medicamentos también? Sí. Entonces, cualquiera de las terapias son costosas. Es costosa. Por eso existen ustedes, las asociaciones. Sí, y hablando de esto, ahora con lo del COVID, sí, ahora sí que desde el 2020-21 no lo hemos visto difícil las asociaciones, porque bajaron mucho los donadores, bajaron muchísimo. Sí, ha sido una crisis económica también a nivel mundial, con todo lo que esto ha implicado de la pandemia. Y bueno, sí nos ha afectado mucho, y pues es igual también una invitación a la gente que desea apoyar o adoptar a uno de estos pacientes para sus diálisis. Bueno, en este caso con nosotros es la hemodiálisis, sí, y para también el apoyo a su trasplante, sí. Porque, entonces, bueno, ustedes apoyan nosotros apoyamos, en nuestra asociación es pura hemodiálisis, y en la asociación de Rocío, perdón, ya te estoy tomando la palabra, es trasplante. Entonces, ambas asociaciones, pues ahora sí que subsisten del apoyo de la sociedad y de la sensibilidad que la gente tenga para poder sumarse a esta causa. Bueno, también ustedes, ¿cómo ayudan? Sus teléfonos, que también los vamos a poner en pantalla, y bueno, pues el trabajo que han estado realizando, y ahora en el marco del Día del Riñón, que nos hablen de sus actividades. Muchas gracias.
pues bueno, nosotros, de hecho, cuando nos cumplimos 13 años el 11 de marzo, un día después del Día Mundial del Riñón. Y bueno, pues siempre nos gusta celebrar el Día del Riñón en el marco con diferentes actividades. Sin embargo, este año, la verdad es que, como mencionaba Lupita, a raíz del COVID y todas las situaciones que se han presentado, tanto de baja de donación, todo el proceso de duelo. No, pero más que eso, todo el proceso que se ha desarrollado por la escasez de medicamentos, la cierre parcial de clínicas, o sea, hemos sufrido mucho como comunidad renal. Entonces, preocupados por esto, no nada más nosotros, sino una serie de asociaciones, estamos reuniéndonos para hacer un mismo frente. Entonces, y platicando, dijimos, este año no hay tanto que celebrar, sí hay que conmemorarlo, porque hay que ser visible esta situación por las estadísticas tan altas, pero no a modo tanto de celebración. Vamos a hacer un pequeño meeting el día 10 de marzo afuera del Congreso del Estado, pues para tratar de acercarnos un poquito a las autoridades y que escuchen y conozcan, como dice Lupita, que sientan esta empatía por lo que está viviendo cada pacientito desde su propia trinchera, ¿no? Uh-huh. Y además ahora con esta falta de medicamentos también hasta en el IMSS, ¿no? Sí, de hecho, en la asociación que presido, tenemos pacientes del IMSS, tenemos pacientes de Soquipan, pacientes, no se diga, del Hospital Civil, sí, precisamente por esta situación que ahorita menciona Rocío, por esta situación que ha colapsado el sistema de salud en atención a diferentes enfermedades y patologías, y entre ellas, pues, que nosotros que estamos muy de cerca con los pacientes de insuficiencia renal, lo vemos, está colapsada la atención, colapsada el sentir social de nuestras autoridades ante estas enfermedades, ante esta crisis, y ciertamente va de la mano con la pandemia y todo lo que ha conllevado la pandemia, va de la mano con, podríamos decir, cierta indiferencia de nuestras autoridades ante la necesidad real de la población. No todo es COVID, ¿verdad? No recordarles. COVID, sí. Les digo que muchas enfermedades crónicas somos las víctimas silenciosas del COVID, por justamente esto que menciona Lupita. Y pues es un llamado, ¿no? Porque estamos hablando no estamos hablando nada más de números, estamos hablando de muchas vidas que se están viendo afectadas y tocadas por esto. Y la realidad es que nuestras manos como asociaciones no nos alcanzan para cubrir toda esta necesidad que se está presentando. Tal cual dice Lupita, yo creo que ha sido un fenómeno que todas las asociaciones hemos presentado, que nuestra razón de nacer o de hacer es el paciente generalmente que no tiene seguridad social, y es a quien focalizamos nuestros esfuerzos. No obstante, con todo esto, tuvimos que, pues, abrir los brazos y tratar de distribuir ahora de mejor manera los insumos que tenemos para también brindar apoyo al paciente que de alguna manera sí tiene seguridad social y que no está teniendo pues esta parte completa, sus esquemas de medicamentos, sus atenciones médicas completas en base a las necesidades que tiene. Así es, más de 3,000 personas en Jalisco esperando un riñón. Más de 3,000, porque en la lista de espera son como 8,000 de muchos otros órganos, ¿no? Ajá. Ya ahorita no sé, ya la verdad hay que actualizarla porque sí estamos hablando de miles de personas que están esperando un riñón y que están en estas terapias, muchos no lo están. Muchos no están, pues ahí se les está yendo la vida de a poquito. Entonces, les quiero agradecer de verdad que nos hayan acompañado. Rocío Tavares Calderón, ya es directora general de Una Oportunidad de Vida, y también a la licenciada en Trabajo Social María Guadalupe García Villagrán, de Asociación Ángeles de la Salud Renal. Gracias por su trabajo. Gracias. Muchas gracias a usted. Si quiere pues contactar a alguna de estas asociaciones, a la misma Fundación LCELS, pues verá nuestros datos que aparecerán en pantalla. Muchas gracias, pásala bien. Fundación LCELS. Renovamos la esperanza.